Estamos comenzando la unidad número 10, entonces estábamos hablando de nuestro versículo para memorizar, que es Romanos, capítulo 12, verso 5. Y Pablo, en muchas de sus cartas, pone esta idea de la iglesia como un cuerpo. Y nosotros, y está buena la idea porque todos tenemos un cuerpo, ¿cierto? Y nos damos cuenta cómo funciona un cuerpo, ¿cierto? Diferentes miembros hacen diferentes cosas, sirven para diferentes cuestiones y lo que a veces, aunque hay partes de nuestro cuerpo que no las tenemos registradas en nuestro quehacer cotidiano, pero cuando están teniendo algún problema sí lo notamos, ¿cierto? A ver, no sabíamos que teníamos un dedo chiquitito en el pie hasta que nos golpeamos en la noche sin mirar y decimos, de veras que tenía un dedo chiquitito. ¿Qué tal? Las amígdalas, a veces que cuando duelen uno dice, verdad que tengo unas cosas acá. Que de hecho hay gente que se opera y se la saca, pero uno no está consciente de eso. Entonces, por eso está bueno este ejemplo de Pablo de usar la iglesia, usar el ejemplo de la iglesia como un cuerpo, porque al fin y al cabo lo que nos está diciendo es, somos nosotros partes. También nosotros cuando las pensamos tenemos que tener en cuenta que nosotros formamos parte de algo, y eso está bueno. Yo últimamente, sobre todo en estos viajes que he hecho a Chile, yo tengo muchos amigos, conocidos, familias, que han conocido el Evangelio de mucho tiempo, de años, y después por razones diferentes se han alejado del Evangelio. Y cuando uno empieza a hablar de estas cosas, dice, no, yo oro, pero yo no voy a la iglesia, yo leo la palabra, yo escucho a veces predicaciones, pero no, la iglesia no. Entonces ha llegado ese momento de proponer, decir, bueno, ok, estás escuchando la palabra, pero te estás olvidando de esta parte de la palabra, que dice que somos un cuerpo, y que ese cuerpo tiene que estar unido, porque si nos cortamos una mano y la dejamos ahí, esa mano no tiene vida, no hace nada. Y el cuerpo aparte le falta una mano. Entonces, es válido, digo yo a veces, cuando hay problemas, hay gente que ha salido herida. Yo creo que en toda esta unidad vamos a estar hablando de esto. De algunas iglesias han salido heridos por diferentes razones, ¿no? Después podemos profundizar más. Pero lo que no tenemos justificado es separarnos del cuerpo. Vamos a ir entonces a la página 204. Dice la iglesia. Se debe enseñar a los miembros cómo caminar con Dios. Esto pensémoslo siempre de esto que vamos a leer de aquí en adelante como líderes, porque en realidad esta parte habla más a los líderes de la iglesia, pero está bueno porque yo decía en la clase anterior que este estudio precisamente era para personas que ya se habían bautizado, ¿cierto? Que tenían cierta experiencia en el Evangelio, y nosotros no necesitamos que nos nombren de la iglesia líderes para pensar que somos líderes, sino que a veces hay gente que se te acerca, te hace preguntas y ya estás actuando como pastor, estás aconsejando, estás pastoreando a los que somos, por ejemplo, jefes de hogar, o sea, padres. Somos pastores de nuestra familia, no necesitamos un carnet que diga pastor para hacerlo. Entonces, siempre tenemos esta posibilidad nosotros, como creo que lo mencionaba el pastor el domingo pasado, esto de que existe la idea de que hay niños espirituales, ¿cierto? Hay gente que recién se convierte, que está empezando, y después vamos a estar nosotros los que llevamos años, que tenemos que tener experiencia y tenemos que tener sabiduría para aconsejar, para acompañar. Así que por eso está bueno que nosotros tomemos esto como que es para nosotros. No pensemos, esto le está hablando al pastor, esto le está hablando al jefe de los jóvenes. No, a todos, ¿sí? Se debe entonces enseñar a los miembros cómo caminar con Dios. Ellos necesitan saber, los miembros de la iglesia necesitan saber cómo oír a Dios cuando Él habla. Deben ser capaces de identificar lo que Dios solamente puede hacer. Dice el autor, como durante mi primer año como pastor, dediqué un tiempo para saber lo que Dios había hecho antes que yo llegara. Después me llevó un tiempo para guiar
a los miembros a una relación con Dios de manera que comprendieran qué es la iglesia y cómo se debe desarrollar su trabajo. En la Biblia, Dios le dio visión y capacitó a los líderes espirituales que Él llamó. La manera como ellos caminaron con Dios y fueron sensibles a lo que Dios estaba haciendo en medio del pueblo fue crucial. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Hechos 6. Tal vez una de las más grandes metas para el cristianismo en nuestros días es que la iglesia ande con Dios, de tal modo que el mundo llegue a conocerlo por medio del testimonio de ella. Cuando una iglesia permite que la presencia y la actividad de Dios se exprese, un mundo que observa será atraído a Él. ¿Cómo puede nuestra iglesia llegar a ser esa clase de iglesia? Primero que nada, debe comprender quiénes son en relación con Dios. Yo este tema lo vengo hace mucho tiempo estudiando, ¿no? De hecho, el libro que escribí es de eso. En el fondo, mi tesis en el libro es que la iglesia cristiana evangélica ha perdido credibilidad porque ha adoptado formas que tiene el mundo para manejarse, y así como en el mundo todas las instituciones han perdido credibilidad, la política, la policía, todo, cuando la iglesia ha empezado a copiar esos modelos para implementarlos dentro, también ha perdido credibilidad. En el fondo ese es el resumen. Pero cómprenlo si es que no lo compraron igual, el libro. Una iglesia, dice, punto número 1, una iglesia es una creación de Cristo. Vamos a ver qué es la iglesia entonces, acá en varios puntos, ¿sí? Una iglesia es una creación de Cristo. Él edifica su iglesia. Ahí hay un versículo que lo ratifica en Mateo 16:18, por medio de líderes dirigidos por el Espíritu Santo. En Efesios 4 también habla de eso. Y coloca a los miembros según su voluntad. Por lo tanto, los miembros deben respetar al pastor y a cada miembro que Dios ha colocado en su iglesia. ¿Sí? Esa es la primera cosa. Entender que la iglesia es un grupo de personas a las que Dios llamó, ¿cierto? Que Dios puso a los miembros de la iglesia, Dios puso a los líderes de la iglesia, y todo esto tiene que funcionar de esa manera porque hay un orden. Si todo fuera una asamblea en la que todo el mundo puede decir todo, no se podría hacer nunca nada, no se llegaría a nada, ¿sí? Entonces, ese es un primer punto. Punto número 2, una iglesia es un cuerpo vivo de Cristo, con muchos miembros. No es un edificio ni una organización, es un grupo de personas integradas en un cuerpo vivo, ¿sí? Entonces, la iglesia no es el edificio, eso ya lo hemos escuchado muchas veces, pero está bueno recalcarlo. No son las instalaciones la iglesia, somos nosotros. Pero tampoco es una institución. Y ahí uno puede decir, pero esta iglesia tiene un nombre. Pero esta iglesia pertenece, por ejemplo, a las asambleas de Dios. Claro, tiene unos parámetros, ¿cierto? Pero nosotros, ojalá, más que identificarnos con eso, nos identifiquemos con la iglesia de Cristo, que es la que está plasmada en la palabra de Dios. Todas las demás corrientes de iglesias dentro del evangelio cristiano se dividen después pentecostales, bautistas, ¿cierto? Hay un montón de ramas y cada uno tiene como su énfasis, hacen algunos énfasis en unas cosas, otros en otras, y eso no tiene nada de malo. El problema que a veces nosotros tenemos es que nos casamos mucho con la nuestra, ¿cierto? Hace tiempo un pastor hablaba de que nos ponemos la camiseta, y el tema de ponerse la camiseta es cuando tú piensas que tu camiseta es la única verdadera y que todas las demás camisetas de los demás están erradas. Ese es un problema. Entonces, sí, nuestras iglesias, cada una puede pertenecer a cierta corriente, puede tener cierto nombre, ¿cierto? Tienen autoridades regionales, nacionales, etc. Pero eso es necesario para que funcione, ¿cierto? Para que hayan diferentes instancias, pero nada más que eso. Después vamos a hablar de estas dos partes que tienen la toma de decisión y demás. Vamos al punto número 3. Una iglesia se relaciona en manera singular a Cristo como la cabeza. Esto está en Efesios 1:22.
también en el capítulo 4. Todos los asuntos de esa iglesia deben ser colocados bajo su liderazgo y autoridad, o sea, el liderazgo de Cristo. Acá yo quiero hacer un punto que hay que recordarlo, que nosotros, si pensamos en esto, ¿no? Estamos hablando del concepto de iglesia, el concepto bíblico. Grupo de personas que Dios ha llamado. Ese grupo de personas se organiza. Ahora, lo que dice Pablo, casi en todas sus cartas, es que Cristo es la cabeza de este cuerpo, ¿sí? No son los líderes, no es el pastor, sino que es Cristo. Ahora, esto, nosotros decimos, todos los asuntos de esa iglesia deben ser colocados bajo el liderazgo y autoridad de Cristo, ¿no? En Salmos 118, dice que la piedra que desecharon los edificadores ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Los historiadores dicen que en Oriente, cuando se hacían las casas de piedras, había una piedra que era la principal, que sostenía toda la estructura. Y esa se llamaba piedra o cabeza del ángulo. Y en Salmos se hablaba de esto, hablando de Jesús, miles de años atrás. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Y después Pedro, cuando predica en Hechos capítulo 4, Pedro le dice a la gente cuando está predicando, esa piedra que desecharon los edificadores es Jesucristo. Hace la relación ahí. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Es que esa piedra es la piedra fundadora y es el ángulo fundador también de la iglesia. Algo que nos diferencia de los católicos, porque los católicos toman el verso de cuando Jesús habla con Pedro y le dice, ¿quién crees que yo soy? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Y el Señor le dice, bien, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿cierto? Toman ese versículo para decir, entonces la cabeza de la iglesia es Pedro. Y de ahí es que viene el nombre de Papa, ¿cierto? Que se le dice Santo Padre, le dicen ellos al máximo líder de la iglesia católica. Porque ellos dicen, los papas vienen a ser como la figura de Pedro en nuestros días. Entonces cuando se muere un papa, eligen a otro, pero siempre tiene que haber ese personaje principal que mande a toda la iglesia. Algunos dicen que Pedro fue el primer papa. Claro, porque viene de ahí. Pedro, papa, entonces dijeron, bueno, Pedro, Jesús lo instituyó como primer papa y de ahí nosotros sacamos la imagen, dicen los católicos. Y de hecho le dan un carácter yo lo pongo ahí en el libro también, hay una carta que tiene la Iglesia Católica donde habla de la infalibilidad del Papa. ¿Qué quiere decir eso? Que el Papa es una persona santa, pura y que no se equivoca nunca, que no comete errores. ¿Sí? Eso está estipulado en los estatutos de la Iglesia Católica. Yo lo pongo ahí en el libro, ahora no me acuerdo en qué parte está, pero bueno, compren el libro. O releanlo. Así que bueno, estamos hablando de esto, ¿no? De Jesús como cabeza principal, y esto hay que entenderlo bastante porque hay muchas iglesias, lamentablemente muchas congregaciones, donde los líderes, donde el pastor se erige él casi como un papa. No dice papa, pero a veces dice papá, que es muy parecido. Y fíjense lo que dice, porque esto también, ¿no? Se saca de la Biblia a veces como interpretaciones medias raras. Pablo muchas veces le habla a Timoteo y le dice que es como su hijo en la fe. Entonces algunos pastores y líderes instituyeron eso como diciendo, o sea que todas las personas que están bajo mi autoridad son mis hijos. Y le dicen hijos. Y lo peor, que exigen cosas como si fueran los papás. En Mateo 23:9, Jesús dijo, no llamen padre a nadie que esté acá en la tierra. El Padre es el que está en los cielos. Así que cuando vienen a veces personas a exigir, no, porque yo soy tu padre espiritual, dame plata si eres mi padre. ¿Cierto? Claro.
Dice padrastro. Claro. Pero pasa esto, y nosotros nos reímos acá porque no pasa acá, pero en otros lugares pasa. Y es triste porque hay mucha gente que se guía por eso, que va a lo del papá a preguntarle en qué tiene que trabajar, con quién se tiene que casar, qué carrera tiene que estudiar. Y el papá, como no es papá, en primer lugar, pero como es una persona común que se equivoca, muchas veces se equivoca en sus consejos, obviamente. Y hay mucha gente herida por eso, porque dice, "Ay, pero si yo pensé que estaba escuchando a Dios cuando le fui a decir a este hombre que me diga con qué me tengo que casar, o dónde tengo que vivir, en qué ciudad, o qué carrera tengo que hacer, ¿no? O qué ministerio tengo que tener, ¿cierto? Y Dios dice, pues yo no tengo nada que ver, si a mí no me preguntaste. Tu papá que te diga. Pide explicaciones a él. Cada miembro de una iglesia, estamos en el punto 4. Cada miembro de una iglesia tiene una relación única con los demás miembros de ese cuerpo. Todos los miembros son interdependientes, cada uno necesita del otro. Eso significa la palabra interdependiente, ¿no? Que cada uno dependemos de otros. Y eso también, siempre tengámoslo presente porque nadie puede servir al Señor queriendo hacer su voluntad haciéndolo solo. Siempre hay alguien que me va a bendecir a mí y siempre yo puedo ser de bendición para alguien. Y a veces uno no lo ve. Yo hablaba, creo que en la clase pasada, de esto de los referentes, ¿no? Que de repente, incluso hasta los chicos, yo decía, hasta los chicos jóvenes, tienen a otros chicos que son más chiquitos dentro de la iglesia que los miran y quieren ser como ellos. Y eso está perfecto porque es natural del ser humano. Entonces, todos somos dependientes unos de otros, siempre. Y esa es la relación que tenemos que tener como hermanos, como miembros de este cuerpo. Punto número 5. Una iglesia está en misión por Cristo en este mundo, o en nuestro mundo, realizando el propósito redentor de Dios. Somos colaboradores de Dios. Ahí la palabra clave va a ser colaborador. Nosotros no somos los dueños de los ministerios, nosotros no somos los que le decimos, le mandamos al Señor que Él haga o le damos ideas al Señor. No, Él es el que tiene la idea y nosotros decimos, Señor, ¿en qué puedo yo servir? Acá estoy a tu disposición. ¿Qué me necesitas? Sí, es diferente eso, ¿cierto? Vamos al punto número 1, que tiene ya hay unas afirmaciones y nosotros tenemos que marcar solo las que sean, que se centran en Dios, que Dios sea el centro de esa afirmación, ¿sí? En la A, en todas vamos a tener dos posibilidades, tenemos que marcar una sola. ¿Cuál de estas dos afirmaciones le parece que se centra en Dios? La A, en la número 1 dice, una iglesia eficaz se levanta mediante un fuerte liderazgo pastoral, la activa participación de los laicos y una buena organización. Y la 2 dice, Cristo edifica su iglesia mediante el servicio de los miembros según la capacitación del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál de las dos se centra en Dios? La 2, ¿cierto? Hágale una marquita ahí al cuadrito que tiene el número 2. Vamos a la B. Dice el número 1, la afirmación número 1, una iglesia es el cuerpo vivo de Jesucristo. Él es el que le da vida. Y la otra opción dice, una iglesia es un grupo de personas que se ha organizado eficazmente como una institución local. ¿Cuál de las dos les parece que se centra en Cristo? La 1, ¿cierto? Una iglesia es un cuerpo vivo de Jesucristo. Ahí le hacemos la marquita. Él es quien le da vida. La C dice, la número 1, el pastor es la cabeza de la iglesia. Y la número 2 dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, hacemos marquita ahí. Es el cabezón de la iglesia. Vamos a la D. Cuando la iglesia se reúne,
los miembros experimenten la presencia de Dios obrando en el cuerpo a través de la vida de los miembros. Esa es una afirmación. Y la otra dice, la asistencia a la iglesia es importante para demostrar respaldo y apoyo a la organización. La uno, ¿cierto? Cuando nos reunimos, experimentamos la presencia de Dios obrando en el cuerpo, en todos nosotros juntos. Y la última, la E, la afirmación primera dice, una iglesia debe observar dónde Dios está obrando y unírsele en su misión redentora. Y la otra afirmación dice, una iglesia fija metas dignas y alcanzables y los miembros deben hacer su mejor esfuerzo por alcanzarla. La uno, ¿cierto? La iglesia debe observar dónde Dios está obrando y unirse en la misión redentora. Seguimos leyendo más abajo. Ser es más importante que hacer. Al igual que los individuos, la iglesia a menudo, o las iglesias a menudo están más interesadas en lo que Dios quiere que hagan que en lo que Dios quiere que sean. Pero ser la clase de pueblo que agrada a Dios es mucho más importante que hacer algo por Él. Si Dios quiere que la iglesia lo obedezca y haga lo que Él le ordena, sin embargo, Él no está interesado en una iglesia que viola sus mandamientos con tal de alcanzar una tarea. Dios puede imaginar cómo se sentirá, se puede imaginar cómo se sentiría Dios cuando una iglesia se divide con rencor, tan solo porque un grupo quiso hacer algo para Dios y otro grupo no estuvo de acuerdo. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Uno puede hacer un montón, podemos organizar un montón de actividades para que venga gente a la iglesia, ¿cierto? Como iglesia. Pero el tema es que en el Evangelio siempre, como dice acá el título, es más importante ser que hacer. Porque yo recuerdo hace un tiempo, hace unos años, un líder, un pastor muy famoso de Latinoamérica, de Centroamérica específicamente, fue acusado de lavar dinero en su iglesia porque habían llevado los diezmos o llevaban diezmos regularmente gente que estaba metida en tráfico de drogas. Bueno, eso fue un caso que salió después en la noticia y todo, en Centroamérica. Ahora, la pregunta es, ¿cómo queda la iglesia frente a toda la sociedad cuando pasa algo así? Tú puedes decir, no, pero está dando sus diezmos, por lo menos, ¿no? Pero en realidad ahí estoy sí tomando una parte de la Biblia, pero no estoy dando un buen testimonio, ¿cierto? Entonces, hay cosas que uno puede hacer para Dios, pero en realidad Dios puede hacer lo que Él quiera y tomar a cualquiera para que lo haga. Cualquier cosa que nosotros hagamos, Dios puede hacerlo mediante cualquier otra persona. Eso de que hay una tarea y que nadie más en el mundo la puede hacer, eso no es cierto, porque Dios quiere decir que Dios dependería de nosotros, ¿cierto? Y Dios es Dios, Dios no depende de nosotros, yo dependo de Él. Si yo dispongo mi vida que Él me use, genial, genial para mí, ¿cierto? Entonces, no es que hay una tarea que nadie más puede hacer, sino que Dios puede hacer lo que Él quiera. Ahora, si yo me dejo usar, perfecto, buenísimo. Pero eso no quiere decir que yo puedo romper las reglas. ¿Las reglas de qué? Las reglas de las leyes de Dios, en primer lugar, ¿cierto? Si yo voy a, no sé, por ejemplo, estoy robando y después traigo mi diezmo, tú dices, sí, estás trayendo tu diezmo, bien, estás cumpliendo con la palabra de Dios, sí, pero estás rompiendo la otra regla, que es que estás robando. Cosas así, ¿no? Dice en el punto número 2, marquen la respuesta que en su opinión es correcta. Acá ponemos sí o no, si es correcta o no. La número 1 dice, Dios quiere que una iglesia complete la tarea que le ha asignado, aunque resulte en una división entre los miembros. ¿Sí o no? No, por supuesto que no. 2. Dios quiere que su pueblo
Sobre todo, muestre amor. Claro, lo escuchamos a Jesús muchas veces, ¿cierto? 3. Si la iglesia está haciendo la obra de Dios, no importa si utiliza medios dudosos o ilegales. No. Dice, para algunas personas estas son preguntas difíciles. Con frecuencia piensan que la obra de Dios debe hacerse por cualquier medio que sea necesario. Yo voy a parar ahí un poquito, porque estamos hablando de esto, ¿no? Y como muy tirado también a la plata y demás. Pero ¿qué pasa cuando nosotros predicamos? A veces sí tenemos el mandato de ir, de predicar, de compartir el evangelio. Pero ¿qué pasa cuando hay gente que manipula a los demás para que le diga sí, ora por mí, acepto, porque cada vez es capaz que por aburrido ya, lo tiene aburrido? Yo me acuerdo, había una experiencia que yo viví cuando era chico, me lo acuerdo de muchos años de recordarla. Había un hermano en la iglesia que tenía una sobrina viviendo en su casa. Entonces la invitaba cada tanto a la iglesia, y cada vez que la invitaba y le tocaba predicar, hacía toda la predicación de evangelismo. Apuntaba. Claro. Le hacía... ¿No? Pero era tan alevoso ya que después la llamaba por su nombre directamente. La chica, claro, y todas ya las predicaciones, cuando predicaba él y estaba la chica, ya sabíamos de lo que iba a hablar. Y la chica nunca se dio, siempre quedó ahí, porque imagínate toda la iglesia mirando y que te estén nombrando por tu nombre, como que podía haber pasado adelante como para decir, déjame en paz, paso acá para que no me moleste más, pero nunca pasó. Pero digo a veces eso, en querer manipular tanto con tal de salirte con la tuya, de decir, mira, gané un alma para el Señor. Claro, tú piensas que lo estás haciendo para Dios, pero estás rompiendo una regla muy básica, que es que Dios es el que toca el corazón y que Él tiene un tiempo para cada persona. Y si Él no lo hace, no pasa nada. Dice, no vacilan las personas que piensan que estas son preguntas difíciles en violar la voluntad escrita de Dios con tal de lograr algo que piensan que es su voluntad. Eso es lo que estaba diciendo yo. Ellos piensan que es la voluntad de Dios, entonces tratan de manipular todo para que suceda eso, porque ellos están seguros que así es como obra Dios, ¿no? Incluso está bien lo que estás haciendo, pero con la motivación es claro. correcta. Sí. Eso yo lo puse ahí en el libro precisamente como clientelismo, se le llama en la política, ¿no? Claro. Clientelismo político, bueno, a veces hacemos eso también. Exactamente. Se interesan en que los miembros se amen mutuamente. ¿Dónde agarré? Dios está interesado en que su pueblo sea santo, sea limpio y puro. Se interesa en la unidad de la iglesia para que no haya desaveniencia en el cuerpo. ¿Sí? Eso está en 1 Corintios. Se interesa Dios en que los miembros se amen mutuamente, porque por el amor el mundo conocerá que somos sus discípulos. Dios es capaz de realizar su obra por medio de su pueblo y lo hace en una manera consistente con todos sus mandamientos y su naturaleza. O sea, Dios cuando hace su obra es integral, no es que tienes que quebrantar una regla para cumplir otra. Dios lo hace todo al mismo tiempo, cuando es Él el que nos usa. En todo el Nuevo Testamento Dios expresa algunos de sus deseos para la iglesia. Ténganlos presentes mientras estudiamos esta unidad. ¿Cuáles son esos deseos? Primero, Dios quiere que su pueblo sea santo y puro. Dios quiere que su pueblo muestre unidad. Y Dios quiere que en su pueblo haya amor de unos por otros. Pasamos al punto número 3. Lea las porciones bíblicas e indique cuál de las afirmaciones anteriores se relaciona con cada una de ellas y escriba su evaluación en la lista. Yo esto lo voy a ir haciendo más o menos rápido. Dice en Juan 17:20, esta es la A, más ruego para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Eso nosotros tenemos que poner el número de las 3 que leímos recién, abajito en la hoja anterior. ¿Cuál de esas 3?
Encaja ahí la 2, ¿cierto? Que el pueblo muestre unidad. Ahí tenemos los versículos que demuestran esto que queremos, que estamos diciendo, que Dios quiere que su pueblo tenga unidad. Entonces sería la número 2. ¿Sí lo entendieron más o menos cómo va? Sí. Bien, sí, se pueden copiar, ¿eh? No hay problema. Después en el examen, ahí los quiero ver. Van a empezar a quebrantar las leyes de Dios para sacar un 10 en el examen. No. Yo le contaba a los chicos hace unos días que cuando estudiábamos en México en la escuela, había yo no tomaba esa clase, pero mis compañeros me contaron que una clase bíblica, de estudio bíblico, tenían que leer para hacer el examen 17 veces el libro de Efesios. El libro de Efesios es cortito igual. Obviamente en un semestre, varios meses, no es que de un rato para otro. Así es que esa era la tarea para hacer el examen, leer 17 veces. Y para aprobarlo, el profesor, la primera pregunta que le puso en el examen es, ¿leíste 17 veces el libro de Efesios? Claro, si mientes, bueno, cosa tuya, pero... Claro, ya arrancaba mal, de ahí ya no podía seguir haciendo el examen. Exactamente. Punto número, bueno, la B sería la letra B. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Eso está en Primera de Juan. ¿Cuál de las tres afirmaciones entra ahí? La 3, ¿no? Que Dios quiere que su pueblo haya amor los unos por otros. Exactamente. Bien, la letra C dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estaba en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, en Primera de Pedro. ¿Cuál de las tres afirmaciones? La 1. Dios quiere que su pueblo sea santo y puro. Santos. La letra D. Haced todo sin murmuración y contienda para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida. ¿Sí? Eso está en Filipenses. ¿Cuál de las afirmaciones corresponde ahí? La letra D. La 1, que dice que seamos santos y puros. Acá dice sin mancha, ¿cierto? En medio de esta generación. Irreprensibles también dice, sencillos. Exactamente. Todo eso se refiere a lo mismo, ¿no? Y la última, la letra E, dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios. La 2, que Dios quiere que su pueblo muestre unidad. Bueno, acá viene la pregunta 4, que es, como yo les decía, como esta parte del libro está como más enfocada a los líderes, le pregunta cómo evaluaría usted a su iglesia, si cree que su iglesia es santa, pura, unida, llena de amor. Es como, hay que poner ahí algo personal que uno crea, ¿no? Pero bueno, después lo pueden completar si quieren. Conocer y hacer la voluntad de Dios como iglesia. Pasamos al siguiente párrafo. Punto número 5. Mucho de lo que ya ha estudiado se aplica tanto a la iglesia como a los individuos. Como lo podemos ver acá en el margen izquierdo, que Dios siempre está obrando, ¿cierto? Dios está buscando una relación continua de amor. Dios invita a la iglesia, a nosotros, decíamos al principio del curso, nos invita a nosotros a formar parte de su obra, pero también podemos decir que Dios invita a la iglesia. Cuando una iglesia ve a Dios obrando, esa es la invitación para unirse. Bueno, todos los puntos que vimos que se aplican a lo personal, también se pueden aplicar en lo colectivo de la iglesia.
La lista puede ser mayor, sin embargo, hay una diferencia entre la manera en que una iglesia llega a conocer la voluntad de Dios y la manera en que llega a conocerla el individuo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo funciona como una unidad con muchos miembros. Todos los miembros son interdependientes, o sea que cada uno necesita al otro. Cada miembro tiene su función en el cuerpo y cada líder tiene la responsabilidad de ayudar a equipar a los miembros. El pastor es responsable por el cuerpo, así como ante el cuerpo. Cada miembro necesita de los demás para conocer la voluntad de Dios. Pasamos a la siguiente. Tiene que ver con todo esto, ¿no? Está lindo. Justamente ahora que estabas leyendo eso, también me acordaba que la semana pasada estaba viendo una entrevista a un pastor mexicano. Le hacían varias preguntas, pero una de las preguntas que le hacían era ¿qué te ha marcado más de otra persona? Y él decía que había conocido a Billy Graham, este predicador muy famoso, cierto que ya murió, pero su hijo sigue haciendo por todo el mundo eventos de evangelismo. Y dice que tuvo la oportunidad de compartir con él un par de veces. Y una de las veces, charlando así, dice que este hombre, Billy Graham, le dijo que nunca ataque a otro hermano y que tenga misericordia cuando otro hermano caiga. Y le contó la experiencia de Jimmy Swaggart. ¿Alguno escuchó de Jimmy Swaggart alguna vez? Sí. Es un pastor de Estados Unidos de una iglesia pentecostal. Mega iglesia, y en Chile, en la televisión nacional, se transmitía sus predicaciones los sábados de la mañana, siempre me acuerdo. En los años 80 fue muy famoso en todo el mundo. Tocaba el piano, cantaba muy bien y predicaba. Millones de personas, hacía giras por todo el mundo. Y como Billy Graham, más o menos, de ese calibre. Hasta que, no sé si lo descubrieron, supongo que sí, que él tenía una relación extramatrimonial, salió todo, explotó todo por los aires. Él salió, de hecho está el video por ahí en YouTube, llorando y pidiéndole perdón a su familia y a su iglesia. Y bueno, obviamente ahí se terminó su ministerio. Pero este señor, Billy Graham, le contaba a este pastor que estaba yo escuchando su entrevista, y le decía que él tuvo la oportunidad de ir y hablar con él cuando todo esto se supo, y que Dios le dijo que tenía que tener misericordia, porque no estaba exento de que a él le pasara lo mismo. Entonces, este pastor decía, lo que más me impactó, porque la pregunta que le hacían era, ¿qué es lo que más te ha dejado otros líderes, otras personas? Y él decía, esa enseñanza me la dejó. Y yo cada vez que hablo de que pasó algo, decía él, yo nunca nombro a la iglesia, nunca nombro al pastor, ni nombro a la ciudad. Simplemente cuando quiero ejemplificar algo, digo nomás el hecho, pero nunca hablo de la persona, porque eso ya sería atacar a la persona. Y justamente como lo que estabas compartiendo, ¿no? Esto de cuidarse entre nosotros, de no hacerse daño. Fíjense lo que dice acá en la página 200, ¿sí? Porque cuando ves no de la persona. Exacto. Dice acá, pone una reflexión, ¿no? La parábola de la vía férrea. Suponga, dice este hombre, que el ojo le dijera al cuerpo, caminemos por estos rieles, la vía está libre, no se ve ningún tren a la vista. De modo que usted empieza a caminar por la vía férrea, entonces el oído le dice al cuerpo, oigo un silbato que se acerca. Su ojo arguye, no hay nada en la vía hasta donde yo puedo ver, sigamos caminando. De modo que su cuerpo obedece al ojo y sigue avanzando. El oído le dice, el silbato es más fuerte, el tren se acerca. Entonces los pies dicen, siento el estremecimiento en la tierra por un tren que se avecina. Mejor saquemos el cuerpo fuera de los rieles. Dice la pregunta con respecto a esto. Si este fuera su propio cuerpo físico, marque lo que usted haría. Lo primero, la A, dice, saldría de la vía férrea lo más rápido posible. Lo otro que podría hacer es, pediría una votación de todos los miembros y la mayoría que decida. La C dice,
procuraría ignorar el conflicto esperando a que se acabe solo. Y la D, confiaría en mi ojo y seguiría caminando porque mi ojo nunca me ha fallado. Ese día sí que me ha fallado. El ojo le va a quedar intacto, pero... Entonces la A sería, ¿no? Lo que uno haría normalmente es salir de la vía férrea. Tal vez parezca una cuestión ridícula. Dios le dio a nuestro cuerpo diferentes sentidos y partes. Cuando cada parte hace su trabajo, el cuerpo entero funciona como debería. En nuestro cuerpo no tomamos votación para que triunfe la mayoría, ni ignoramos conflictos entre los sentidos, ni escogemos prestar atención a un sentido o ignorar a los demás. Vivir de esa manera sería muy peligroso. Ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo, esta funciona mejor cuando todos los miembros pueden compartir lo que perciben que Dios quiere que la iglesia sea y haga. Una iglesia tiene que escuchar el consejo completo de Dios a través de sus miembros. Luego puede proseguir con confianza y en unidad para hacer la voluntad de Dios. Bien, acá en el punto número 7 dice, escribe un breve resumen acerca de la diferencia entre la manera en que una iglesia llega a conocer la voluntad de Dios y la manera que lo hace el individuo. ¿Cuál podríamos decir que es una diferencia en cómo Dios nos habla individualmente y como iglesia? Podríamos decir que, como esto que acabamos de leer, cuando es como iglesia, nosotros tenemos a otros miembros, a otras personas, que también nos hacen ver la voluntad de Dios. Cuando uno es solo, es solo, o sea, Dios te habla de forma personal. Eso podría ser una diferencia. ¿Qué otra diferencia podría haber en cuanto a la voluntad de Dios de forma personal y como iglesia? Sí, bueno, algo así, mira, algo así dice acá en el párrafo. Dios cuando quiere revelar su voluntad a una iglesia empieza a hablarle a uno o más individuos. Dice acá el autor, ¿ves? Lo mismo que estaba diciendo Mariano. La tarea de ellos es testificar ante la iglesia lo que perciben que Dios les está diciendo. Otros miembros tal vez expresen lo que ellos perciben. Entonces el cuerpo entero mira a Cristo, la cabeza de la iglesia, buscando dirección. Él guía a todos los miembros del cuerpo a comprender su voluntad en su totalidad. Obviamente que esto estamos hablando de hacerlo en unas instancias, por ejemplo, este lugar, cuando hay grupos de estudio pequeños, ese es el momento de hablar, de exponer dudas, de preguntar, o de decir, mire, yo siento que tal cosa, no es para que el domingo nos paremos todos y, pastor, porque si no sería un... Pero sí, hay algunas tareas que por ahí hay que realizar. Claro, y acá dice también, tenga en cuenta, o tal vez usted se pregunta, ¿cómo practicar esto en la iglesia? Una iglesia de 50 miembros lo hará de una forma diferente a la que tiene 5.000. El factor más importante no es el método, sino la relación con la persona de Cristo. Él es la cabeza de su iglesia y sabe cómo cada persona trabajaría en forma única con Él para entender su voluntad. La iglesia de Jerusalén tenía más de 3.000 miembros y Cristo hizo su obra por medio de ellos. En Saskatoon, según Dios se movía y expresaba su voluntad, los miembros de la iglesia, yo los guiaba a compartir los unos con los otros. No podíamos ajustar nuestra vida a Dios si no sabíamos lo que Él estaba diciendo. Cuando la cabeza le hablaba a algún miembro, todos los demás teníamos que oír lo que Él le estaba diciendo a nuestra iglesia. A todos se les daba la oportunidad y se les animaba a compartir. A cada persona se le animaba a responder según Dios lo guiaba. Esto ocurrió no solo en la adoración, que usualmente al final del culto dice, sino también en las reuniones de oración, reuniones de comités, clases de escuela dominical, estudios bíblicos en los hogares y conversaciones personales. Muchos llamaban a la oficina de la iglesia y compartían lo que Dios les había dicho durante su tiempo devocional. Otros más informaban lo que habían experimentado en sus trabajos o en la escuela. La iglesia entera llegó a darse cuenta por experiencia y en forma práctica de la presencia de Cristo en nuestro medio. Yo acá quiero hacer un alcance nada más, para casi terminamos ya.
que hay, cuando está hablando de esto de decisiones y de las cosas para hacer, en la iglesia hay dos tipos de decisiones que hay que tener en cuenta. Una yo le puse decisiones logísticas o administrativas, que son las decisiones que alguien tiene que tomar para decir, vamos a hacer esto, vamos a pintar esta pared de este color. Si a todos los miembros de la iglesia se le pide opinión, es un desastre porque siempre alguno va a quedar enojado y si se espera llegar al consenso de todo, eso no va a pasar nunca. Hay que preguntarle a Vázquez, a Cabrita, Claro. otro más que sepa pintar. Exactamente. Entonces, para las decisiones logísticas o administrativas, no es necesario que se le pregunte a toda la iglesia, sino a personas que sepan del tema nomás. Y listo, ya está. Y los demás tenemos que tener la humildad de decir, yo no tengo idea de pintura, apenas distingo el negro del blanco, así que píntenlo del color que quieran, va a estar bien. Ahora, de lo que está hablando acá es de las otras decisiones espirituales, que es otra cosa. ¿Qué tiene que ver o cuál es la diferencia que hago? Que las decisiones espirituales son las cosas que nosotros como iglesia implantamos para cumplir nuestra misión, que es llevar el Evangelio. Esa es otra cosa, porque ahí sí Dios nos habla y ahí sí todos podemos, por eso es importante que tengamos nosotros una conexión diaria, personal con el Señor, porque ahí es donde Él nos habla y todos pueden hablar y ahí no hay niveles de jerarquía ni nada, no, porque tú llevas 2 meses en la iglesia, así que no puedes opinar sobre esto. Ahí no pasa eso. Y en todas las otras cosas sí, porque como decimos, hay gente que está encargada de eso, que sabe más del tema y si no, se retrasa todo, hay discusiones, hay división, cuando son cosas triviales, ¿cierto? En la pregunta 10 dice cuáles serían las ocasiones en que nosotros podríamos compartir como miembros del cuerpo nuestras inquietudes, lo que Dios nos está hablando. Ahí pueden poner diferentes ideas, eso está bueno que en algún momento lo compartamos. ¿Y tiene su iglesia un tiempo cuando los miembros comparten con la iglesia lo que perciben de Dios? Yo creo que la respuesta es sí, porque hay diferentes reuniones de diferentes grupos más chicos en la iglesia, ¿cierto? Sí, hombres, mujeres, los adolescentes, los jóvenes, están las reuniones de oración, este mismo estudio, los estudios de los miércoles. Así es que sí. Esta unidad, ahora ya terminamos. Esta unidad me parece que va a estar muy interesante para que nosotros ahora empecemos a analizar, nosotros juntos analizar, pensar sobre qué es lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Nosotros como iglesia. Y seguramente que nos vamos a llevar varias sorpresas de decir, mira, cierto, es verdad esto que está pasando y no me había dado cuenta y lo vamos a traer a nuestro estudio cuando empecemos a reflexionar sobre eso y eso va a estar bueno. Porque, como decía hace un ratito, por algo Dios nos permitió que estemos acá. La mayoría de los que estamos, que no hemos nacido en esta iglesia, venimos de otras iglesias. Y eso, yo sinceramente cuando le contaba a Fer hace unos días, yo esta unidad de la iglesia no sabía si la iba a dar o no. Porque yo dije, por ahí le corresponde más al pastor darla, para darle una impronta más de la iglesia Génesis, de esta iglesia. Pero después el Señor me llevó a reflexionar diciendo, no te preocupes tanto por eso, porque en realidad casi todos los que están vienen de otro lugar. Y eso también es algo que Dios está haciendo, que es lo que yo les digo que después en las unidades más adelante lo vamos a ir reflexionando. Eso, ¿qué es lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia? ¿Qué está pasando acá con respecto a la ciudad, a las otras iglesias de la ciudad? Obviamente que no vamos a hablar mal de otras iglesias, pero nosotros vamos a analizar qué es lo que está pasando en la nuestra. ¿Sí? Y yo creo que vamos a encontrar varias cosas lindas para compartir, para agradecer a Dios.